Sí hay que poner en claro entonces, hubo una violación a la Convención de Viena. O sea, la sede diplomática mexicana sí fue violentada y eso es algo que no se puede discutir. ¿Qué pasaría si en vez del ex vicepresidente de Ecuador estaría Genaro García Luna, ¿no? Y él argumentara lo mismo, que de México se le está haciendo una persecución política. Digamos, ¿cuál sería como el actuar de México, ¿no? Si se le daría asilo o digamos, se entregaría a la justicia. 8 de abril, estamos con estas charlas de sobremesa y a ver, cuéntanos todo esto que nació, digamos, el génesis fue con tu pregunta en la mañanera sobre Ecuador, las relaciones diplomáticas. Sí, Sergio, no cabe duda que el eclipse se vio no solamente en territorio nacional, sino como en varias partes del mundo, ¿no? Ahora con esta, digamos, eclipse de relaciones internacionales por las que está pasando México, es muy curioso, ¿no? Porque, pues sí, Sergio, vamos a la mañanera el 5 de abril y le preguntamos al presidente, pues, un posicionamiento, ¿no? Sobre el hecho de que Ecuador haya declarado non grata a Raquel Serur, la embajadora en este país. Y nos dice Ale, como siempre, estas declaraciones que nos sirven mucho como primicias, ¿no? Nos asegura, pese a las diferencias, no se van a romper relaciones, ¿no? Y el presidente se ve muy firme en esta intención o esta, digamos, plan político de siempre abrirle las puertas, ¿no? A los que se consideren perseguidos políticos, que es uno de los puntos muy importantes a la hora de ver cómo se desarrolló este conflicto diplomático, más que nada. Sí, y bueno, para precisar un poco, ¿no? Dice el presidente, afirma que no se rompen las relaciones. Esto fue alrededor de las 9 de la mañana, pero alrededor de las 10:30 de la noche está, digamos, la publicación en X, se rompieron relaciones, ¿no? Bueno, está esta irrupción por parte de la Policía Nacional de Ecuador en la embajada. Pues hay que poner en claro esto, ¿no? O sea, sí fue una violación a la sede diplomática, fue una violación a este convenio de Viena. eh, Se vea como se vea, eso no es algo positivo, eso no está bien, eso fue condenado por muchos países. Pero bueno, hay algo más todavía detrás de todo esto, ¿no? Los siguientes momentos empezaron a reflejar también, o sea, otros detalles, ¿no? Creo que en esa mañanera el presidente, cuando te respondió, anticipó algo de información. Dijo algo relacionado como que un avión militar iba a ir a buscar a la embajadora Serur a Ecuador, ¿correcto? Sí, y precisamente en este paquete de repatriación, por así decirlo, venía incluido el ex vicepresidente Jorge Glass, ¿no? Que es finalmente lo que hace explotar, ¿no? Este conflicto y por lo que entra la Policía Nacional Ecuatoriana. Y un dato también muy importante es que durante la mañanera se le preguntó al presidente si iban a resguardar, por así decirlo, ¿no? Y él dice, sí, no creemos que vaya a pasar nada, pero por si las dudas, ¿no? Y al final de cuentas, en un periodo de 12 horas, explotó todo esto, ¿no? Y creo que es muy interesante analizar las dos posturas, ¿no? Por un lado, pues México en este, bueno, AMLO más bien, ¿no? En este, digamos, lema de la libertad y de servir como ayuda para los perseguidos y todo esto, pues tiene como un punto de vista, ¿no? Por el otro lado, Daniel Noboa, pues dice, es que a la persona que le están dando refugio, a quien consideran que es un perseguido político, pues está manchado por corrupción hasta el más no poder, ¿no? Sí, hay algo interesante y es precisamente que en el momento en el que el jefe de la Cancillería mexicana, Roberto Cancelo, bueno, está con ese forcejeo, ahí un instante después la prensa de Ecuador le toma algunas palabras y dice como unas palabras clave que creo que confirman o tienen un punto de unión con lo que dijo el presidente de enviar un avión militar a Ecuador para repatriar a la embajadora Raquel Serur. Y en ese momento, Roberto Cancelo, el jefe de la Cancillería, dice: estábamos por salir, ¿no? Esto me recuerda a cómo fue el episodio cuando también un avión militar logró traer a México a Evo Morales, ¿no? Que también lo consideraba el gobierno de México un perseguido político en aquel entonces.
hay ciertas similitudes, ¿no? O sea, no sabemos, desconocemos por completo, esto no lo aclaró Ecuador, si tuvo información de antemano, pero son hechos que se fueron dando, ¿no? Insistimos, sí hay que poner en claro entonces, hubo una violación a la Convención de Viena, o sea, la sede diplomática mexicana sí fue violentada y eso es algo que no se puede discutir. Eh, pero bueno, son señales, ¿no? Son señales que pueden leerse de pronto entre líneas, que en este contexto, cuando se dio la conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, observé algo muy particular. Ahí estuve presente y fue muy cuidada la comunicación. Es decir, no se le permitió a la prensa hacer preguntas. Se tomó nota de algunas preguntas y personal de la Cancillería de México fue quien hizo las preguntas, ¿no? No hubo un chacaleo tampoco, no se permitió que se le pregunte, ¿no? Porque la Cancillería de Ecuador denunció que México tenía la información desde fines de abril sobre esta cuestión de que el acusado, digamos, o sea, en este caso sentenciado, ¿no? El ex vicepresidente Jorge Glass, tenía, bueno, pues estas sentencias, ¿no? Judiciales, ¿no? Entonces, sí consideraron que estaban haciendo una injerencia, en este caso México, sobre Ecuador, ¿no? ¿Qué es lo que nos puedes comentar de los países que en este momento, bueno, pues se pronunciaron en contra de esta violación de la sede diplomática, pero qué otra información tienes? Sí, pues precisamente en estas charlas de sobremesa hemos platicado sobre si existen tal cosas como las casualidades, ¿no? Porque como dices, el jefe de misión dice, ¿no? Que estaban por salir y en eso actuó la Policía Nacional, ¿no? Entonces, como queda ahí ciertos detallitos que luego valdría la pena, ¿no? Tomar ahí como con lupita. Precisamente hoy en la mañanera la canciller nos habla, ¿no? Sobre que hay 29 países y 8 organizaciones internacionales que podríamos decirle pues, que están a favor de México o que están en contra de este allanamiento o violación del espacio, ¿no? De la embajada. Y es muy interesante ver cómo la respuesta fue casi inmediata, ¿no? En cuestión de minutos, las cancillerías de Chile, de Uruguay, Argentina emitieron un comunicado. Sin embargo, como pues podría analizarse, ¿no? Aparte de qué tanto tiempo se tardó Estados Unidos, ¿no? Tomando en cuenta que históricamente Estados Unidos con este lema del policía del mundo suele actuar muchas veces como actuó Ecuador, claro que con contextos completamente distintos, pero muy similares, ¿no? Entonces Estados Unidos es digamos, el que se tarda un poco más en comparación a los demás. Sí, precisamente fue el domingo de la noche cuando emite, o sea, casi 48 horas más tarde, emite un comunicado muy escueto, ¿no? Y dice simplemente, no estamos a favor de que se viole el espacio diplomático de la embajada y bueno, son dos países socios, entonces ahí por favor se las arreglan, digamos, diplomáticamente entre ustedes, ¿no? Fíjate que algo que me llamó la atención está también en la mañanera, en la primera mañanera que le dio el presidente, precisamente en el contexto del eclipse, ¿no? Donde Mm. tenemos eclipsadas estas relaciones, a diferencia de cuando fue el conflicto con Perú, en este caso el presidente decidió no convocar ni a la embajadora Cerur, ni tampoco a Canceno, el jefe de la Cancillería, para que den sus impresiones, ¿no? Y esto concuerda, si estamos hablando de sutilezas, esto concuerda precisamente que no permitió a la Cancillería que la prensa Se haga acercara. preguntas, se acercaran. Entonces, es curioso esto, ¿no? O sea, es curioso que no se le permita a la prensa de México, que está en la mañanera, o a la que asistió a la Cancillería, en este caso, digamos, a la conferencia de prensa, apenas arribaron todo el grupo diplomático de Ecuador, que no se le permita, o sea, preguntarle, ¿no? Porque una de las preguntas que todos nos hacemos es, bueno, si realmente había información anterior, o sea, ¿por qué el gobierno de México tomó la decisión que tomó, ¿no? Nos queda claro porque la Cancillería de Ecuador sí expresó cuáles fueron todos los elementos que llevaron a tomar la decisión, mal o bien, Claro. pero lo explicaron, fueron transparentes, ¿no? Pero en el caso de México no hemos tenido información todavía, más allá, digamos, de una postura, el gobierno de México en donde se siente víctima de la situación
y no se ha movido de ese lugar. O sea, no ha justificado el por qué se mete, digamos, en la política interna de Ecuador en este contexto. Sí, y sí, fíjate, Sergio, que en estas charlas de sobremesa hemos analizado diferentes planteamientos que ha hecho AMLO sobre la política internacional, ¿no? Y en algunas de estas ocasiones hemos tenido oportunidad de preguntarle cuándo fue este cambio de Marcelo Ebrard a Alicia Bárcena. Tuvimos la oportunidad de preguntarle si considera que hay una mejora o disminución en las relaciones políticas internacionales, ¿no? Con la llegada de Alicia. Y nos comentó que todo seguía muy bien, ¿no? Está muy fuerte y todo. Y este lema de América Unida, ¿no? Que luego nos dice. Pero a mí me parece que no está tan unida en estos momentos, ¿no? Para el final de la administración de AMLO. ¿Por qué? Primero hay como ya bien lo mencionas, este conflicto que sucedió con Perú, ¿no? También no hay que olvidar que ya hace un mes, poquito más, Alicia Bárcena iba a viajar a Canadá para revisar los temas de la cumbre de líderes de América del Norte, y por otro conflicto está pausado al parecer, o no hay información o está en preparación, no lo sabemos, ¿no? Puede ser cualquiera de esas opciones o ninguna, ¿no? Y precisamente en la mañanera le vuelven a preguntar de que si él espera que haya más rompimientos, por así decirlo, con alguna otra con algún otro gobierno de otros países, y dice, sí, es que no me sorprende, y argumenta esto de los dos programas políticos o ideologías políticas que él luego llega a expresar, de una derecha conservadora y, y cerrada, como él lo menciona así, y una izquierda como más libertaria y que tiene como que más las puertas abiertas para el diálogo y todo eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que las relaciones políticas que tiene México en estos momentos no están tan mal, pero no están tan bien tampoco, ¿no? Precisamente por esto de que, digamos, por poner otro ejemplo, este mini conflicto, o que creo que es más como una pelea de, uy, ¿ya viste que te dijeron esto? Uy, te dijeron acá esto otro, entre Milei y AMLO, ¿no? Que también viene con esta lista de Morning Consult donde Javier Milei ya superó a AMLO, y que precisamente AMLO dice que están maiciadas, ¿no? Que creo que merecería Las como descalificó. sí, claro, ¿no? Pero merecería como un análisis aparte, porque pues ya hemos visto en esta charla de sobremesa que para AMLO, estas encuestas son muy importantes, excepto esta en especial, ¿no? Sí, pienso que esta situación ahora que explota, ¿no? Este rompimiento de relaciones con Ecuador, es algo predecible, podríamos decir. O sea, es algo que hemos observado, que el manejo de la política interna es lo que ha también utilizado para poder dirigirse a otros mandatarios, ¿no? Lo que pasa es que no es lo mismo en la política interna, donde uno se puede dirigir de una forma, a cuando estás llamando facho a otro gobierno, ¿no? Entonces ahí es donde enciende ciertas alarmas, y creo que en ese contexto AMLO siempre ha sido de la política interna, ¿no? Entonces no sé si de pronto o no ha tenido la sensibilidad o tiene una visión que el mundo no la comprende, y por eso es que sale a atacar al mundo, pero luego se acobija, digamos, en esto de sentirse víctima, ¿no? De las situaciones, y pues ahí queda la situación. Sí, fue muy curioso, y fue algo también que tú preguntaste, ¿no? Lo de, bueno, presidente, digan, no, no, que siempre está tirando aceite con esto de que está en segundo lugar en la encuesta de Morning Consult, y precisamente, o sea, sí reconoció que estaba en ese tercer lugar, pero automáticamente descalificó a Morning Consult. Después de toda una época, Sí, ¿no? O claro. sea, de años en donde era lo máximo, ¿no? Y venía los jueves a tirar aceite, y ahora ya no le funciona más, ¿no? ¿Por qué? Porque otro gobierno que no tiene su filosofía, ¿no? En este caso, la del presidente de Argentina, Javier Milei, pues no le funciona, ¿no? Pues sí, Sergio, creo que ahora habrá que ver cuáles son los resultados de las acciones que va a emprender México, que les explicó Alicia Bárcena, que es primero buscar el consenso, ¿no? Entre las cancillerías, otro es presentar la denuncia ante la Corte Internacional y una carta al secretario general de la ONU. Pero a mí me parece que de todos modos, creo que, pues sí, como bien dices, al parecer México está tomando como una postura medio
hacerse un poco la víctima, claro, creo que sí lo es, pero tampoco es, no es como que haya dado razones, ¿no? Creo que el debate tiene que ver mucho con quién está más mal, ¿no? Porque una de las, digamos, con todas estas nuevas teorías del multiverso y cuantas más cosas que vemos en las películas, es qué pasaría si en vez del ex vicepresidente de Ecuador estaría Genaro García Luna, ¿no? Y él argumentara lo mismo, que de México se le está haciendo una persecución política, digamos, ¿cuál sería como el actuar de México, ¿no? Si se le daría asilo o se le, digamos, se entregaría a la justicia, ¿no? Y creo que sería una pregunta muy interesante para hacer tanto a la Cancillería como al presidente. Sí, es algo curioso esto del mundo al revés, de pronto, porque de hacer alarde, ¿no? Tirar aceite de Morning Consult a luego descalificarlo, ¿no? Pero no nos olvidemos que con Naciones Unidas también el presidente no estuvo tan de acuerdo, ¿no? O sea, en un primer momento estuvo a favor de esto de regular los contratos con el tema de salud, por ejemplo, pero luego lo criticó y dijo que no, luego también le dio el avión presidencial para que lo vendiera, luego no lo logró, entonces lo criticó, pero ahora recurre nuevamente, ¿no? También ha criticado a la OEA y ahora también demandó, digamos, la acción de la OEA. Entonces, es que quizás sea dependiendo del día, ¿no? O sea, lo que conviene más para ese momento y la definición no podemos quedarnos como una definición demasiado profunda, ¿no? Sino que son, bueno, lo que conviene para este día. Sí, precisamente creo que lo que le convino a AMLO en ese momento, pues es el consenso interno de, pues sí, vimos a los candidatos Xóchitl Gálvez y a Jorge Maínez respaldar, por así decirlo, a AMLO, ¿no? Qué cosa curiosa, no sé si viste el debate. Sí, precisamente creo que se despertó mucho el nacionalismo, ¿no? Con esta situación de Ecuador, los memes en las redes sociales no paran de pronto de mostrar como, bueno, México del Sur, ¿no? Y el mapa de Ecuador de pronto. Y creo que aprovechó esa situación el presidente para alinearse, ¿no? Y sin hablar de las elecciones, tener alineado a todo el país y por supuesto también a los que no piensan como él. Sí, habrá que ver cómo se siguen desenvolviendo las cosas, pero lo que sí te puedo decir es de que yo extrañé mucho a AMLO en el debate de este fin de semana. Nada, totalmente, fue bastante aburrido, sin embargo, claro que sí.